Métodos de evaluación con base en el pasado. Método de escala gráfica. Se trata de un método que evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Este método utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas representan los grados de variación de tales factores. Técnica para evitar el problema. Los participantes deberán dar una evaluación sobre una escala de 9 puntos, en base a cómo ellos evaluarían al candidato. El siguiente paso consiste en establecer discusiones de grupo en cuanto a las razones de las evaluaciones emitidas por cada participante. Y por último, se deberá comentar los diversos tipos de errores producidos y se plantean soluciones prácticas para minimizarlos. ¿Cómo evitar problemas con Halo? Primeramente, no escuchar comentarios de una persona hasta que se haya hecho la propia evaluación. Cuando una persona va a ser evaluado por varios calificadores, asegurarse de que estos se evalúan independientemente. Y por último, evaluar al individuo solamente los ítems que definen un criterio determinado. A continuación se mostrará la forma en cómo se va a evaluar el desempeño del empleado mediante el método de escala gráfica. En la tabla encontraremos distintos conocimientos y desempeños del cargo, y además se encontrarán las formas de calificar, en la que el más bajo es no satisfactorio, después aceptable, bueno y como rango más alto, sobresaliente. Ahí se deberá seleccionar el desempeño que tiene cada empleado dependiendo su conocimiento y su desempeño del cargo. Lista de verificación. Estos son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Dentro de sus usos principales encontramos la realización de actividades en la que es importante que no se olvide ningún paso y o deben hacerse las tareas con un orden establecido. La realización de inspecciones donde se debe dejar constancia de cuáles han sido los puntos inspeccionados. Para que no ocurra el error de indulgencia, se implementará un sistema de evaluación donde se describirá las actividades que tiene que realizar correctamente y cada calificación deberá ser justificada y comprobada por el evaluador. A continuación se mostrará la forma en cómo se evalúa el desempeño del empleado mediante la lista de verificación. En la tabla se mostrará una serie de características importantes que se deben considerar al momento de hacer la evaluación. En cada característica se seleccionará con una X si el empleado cumple con esa característica, si a veces o no cuenta con esa característica. Método de escala de clasificación alterna. Clasificar a los empleados desde el mejor hasta el peor en cuanto a una o varias características es otro método para evaluar a los empleados, ya que por lo general es más fácil distinguir los empleados buenos de los malos. En la tendencia central, para evitar que el evaluador califique al gerente de manera errónea y no destaque su excelencia y profesionalismo, para ello la persona que va a evaluar tendrá que ser el comité, ya que no se debe tener relación directa con el gerente. En la técnica de discusión en grupo, cada error es definido por el director de la reunión. Se presenta un ejemplo de cada error en una situación de evaluación del rendimiento, hora del trabajo, y se les pide a los participantes generar soluciones a los problemas de distorsión. Dentro de las ventajas, este método es más informal que las sesiones. Los participantes están más relajados y el costo y el tiempo de preparar el material es mucho menor. Para evaluar el método de escala de clasificación alterna,
Se deberá contar con una serie de números, donde uno será el empleado de orden más alto y el número que esté al final será el empleado de orden más bajo, donde se deberá poner el nombre de la persona en cada número. En la frecuencia de la aplicación del método, el gerente será evaluado cada 6 meses y en caso de que carezca de puntaje o calificación, se le hará una retroalimentación y se volverá a aplicar el método de evaluación 3 meses posteriores a la evaluación ya realizada. Para la capacitación de evaluadores, se capacitarán los evaluadores para evitar cualquier distorsión o error que pueda afectar los resultados de evaluación o la calificación. Método de la distribución forzada. Este método exige que el evaluador elija entre varias declaraciones, a menudo puestas en forma de pares, que parecen igualmente favorables y desfavorables. Para evaluar con este método, primeramente deberemos elegir un empleado. En la tabla que está a continuación se encontrarán frases de desempeños. Deberá escribir una X en la columna lateral. Bajo el signo más es para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, o bajo el signo menos para indicar la frase que menos define su desempeño. Método de calificación conductual. Estos programas intentan examinar lo que hace el empleado durante el desempeño de su trabajo. Nos dice que las escalas de calificación conductual utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. A continuación encontraremos una tabla para poder evaluar el desempeño de cada empleado, donde estarán 6 escalas con cada descripción y como más alto tenemos un desempeño sobresaliente y como más bajo un desempeño inaceptable. Dentro de esos 6 puntos vamos a marcar una X, el desempeño que se cree correspondiente para cada puesto. ¿Para qué sirve la evaluación de desempeño? Bueno, la evaluación del desempeño posibilita detectar posibilidades de capacitación, descubrir personas clave, descubrir inquietudes de evaluado, encontrar una persona para un puesto y tomar decisiones sobre salarios y promociones. Dentro de los problemas más comunes de la evaluación de desempeño, encontramos la carencia de normas, la utilización de criterios subjetivos, la aplicación de criterios poco realistas, falta de acuerdo entre el evaluado y el evaluador, mala retroalimentación y comunicaciones negativas. Para evitar este tipo de problemas, se debe conocer los problemas, se debe usar una herramienta correcta, capacitar a los supervisores, controlar las influencias externas y utilizar un diario. ¿Quién debe hacer la evaluación? La evaluación la puede realizar el supervisor inmediato, dado que es el más adecuado para observar y evaluar el desempeño del subordinado. También lo puede evaluar los comités de evaluación, los cuales por lo general incluyen el supervisor inmediato del empleado, así como a otros 3 o 4 supervisores. La evaluación se deberá realizar un promedio de cada 6 meses. Comparación por pares. Clasifica a los empleados mediante una tabla de todos los pares posibles de individuos para cada característica y con el propósito de indicar al mejor empleado de esos pares. Consiste en establecer características y con esas características a cada subordinado se compara con el resto de los empleados entre pares, indicando quién es el mejor de ese par con un más o un menos. A continuación se muestra la tabla para comparar a los gerentes. Si es el mismo persona se deja en blanco y cuando ya se está comparando, si la primera persona posee la característica, se pone un más o un menos si no cuenta con esa característica comparado con la otra persona.
Este método es muy útil ya que nos ayuda a comparar esfuerzos entre los colaboradores. El método se va a aplicar por el jefe directo y se va a aplicar cada 6 meses. ¿Cómo evitar los problemas al evaluar? En los efectos de halo se deberá capacitar a los evaluadores para que se califique con profesionalismo. En indulgencia o rigor, que los resultados sean evaluados por otra persona para tener una segunda opinión y sea más objetiva. Y por último, en la tendencia central, se debe brindar el suficiente tiempo y las herramientas necesarias para que la evaluación sea correctamente evaluada. Método de incidentes críticos. El supervisor lleva un registro por cada subordinado de las conductas relacionadas con su desempeño. Se identifican los incidentes, ya sean buenos o malos. Posteriormente son comentados entre supervisor y subordinado, y así para llegar a una conclusión del desempeño. A continuación se muestra la tabla que fue elaborada para evaluar los incidentes críticos del gerente de recursos humanos, donde menciona algunas situaciones que se quieren evaluar, las metas que están establecidas y los incidentes críticos que definen a la persona. Este método lo va a realizar el jefe inmediato. Este método ayuda a que la evaluación del colaborador sea basada en ejemplos y situaciones específicas, ya sean buenas o malas. La evaluación se va a realizar cada 6 meses. Para poder evitar las dificultades de calificar, es necesario que los evaluadores estén muy familiarizados con el desempeño de los colaboradores, ya que son situaciones en específico. La investigación de campo es desarrollada a base de una entrevista de un especialista en evaluación del desempeño y la va a realizar el supervisor inmediato, mediante el cual se verificará y evaluará el desempeño de los subordinados. Se basa en una encuesta donde tiene información básica y donde se preguntan algunas situaciones en las que el jefe debe de evaluar al colaborador. Este método lo va a evaluar el jefe inmediato. Consta de una encuesta y esta encuesta se va a realizar cada 6 meses. Por ser una encuesta, tiende a ser algo tediosa y tiende a caer en la tendencia central, que es cuando una persona contesta muy rápido en promedio, sin pensar exactamente en una evaluación justa. Por ende, se necesita brindar el suficiente tiempo y condiciones para que sea lo menos tedioso posible para el evaluador.